Este lunes, la sede histórica del Senado de la República, ahí se llevó a cabo la clausura de los foros denominados el debate público de la reforma energética, organizados por el grupo parlamentario del PRD. Vamos a ver cómo se dio este cierre de trabajos de consulta. En su participación, el padre Miguel Concha llamó a los legisladores que, como representantes de la nación, voten en contra de la reforma constitucional en el sector energético con objeto de que no entreguen los recursos naturales a quienes no tienen interés en la economía del país. La entrega del petróleo y los recursos energéticos a las compañías transnacionales sería más grave de lo que fue la entrega de Texas. No solo cancelaría el futuro de las nuevas generaciones, sino sería un acto de traición a la patria. El activista afirmó que la reforma energética antepone intereses particulares o singulares al interés común de la nación. Apelamos a la conciencia nacional de nuestros legisladores y legisladoras. Apelamos a su conocimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de nuestro Estado. Y les pedimos a todos y a todas que sean de verdad representantes nuestros, porque si no, así se lo demandaré. El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Pablo González, externó su preocupación por las afectaciones a su sector en el caso de que se consolide la apertura del sector energético a empresas privadas. Entregar esa actividad estratégica de México, del Estado mexicano, para que compañías extranjeras sean las que regulen los precios de las gasolinas, de la energía en nuestro país. Señaló que el 70% de los costos de una gasolinera se eroga en la mano de obra, por lo que alertó que cambios a la Constitución podrían representar riesgo para el empleo de despachadores de gasolina. Esto de despedir 400,000 trabajadores es un tema a considerar por los que dictaminen estas tres iniciativas de reforma. Creemos que sería muy negativo. En representación de organizaciones sociales, el presidente del Comité Nacional de Estudios de Energía, Mario José Galicia, aseguró que de aprobarse la reforma energética, el Estado sufrirá desplazamiento en áreas estratégicas por las grandes compañías transnacionales. Si se entrega el sector energético, especialmente el petróleo y la electricidad al país, estará arruinado. Y los que promueven la total entrega quedarán como traidores a la patria. Recordó que luego de la expropiación petrolera en 1938, las empresas extranjeras se llevaron su tecnología del país, pero esto no detuvo el desarrollo de la industria nacional. De 1938 a la fecha, los trabajadores petroleros, con tenacidad, esfuerzo e ingenio, hemos sido capaces de mantener a la industria petrolera no solo en condiciones de buen funcionamiento en todas sus áreas, sino de ser el orgullo de México. En representación de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Silvia Ramos aseveró que la reforma energética atenta contra el derecho al trabajo y a pensiones de quienes se dedican a actividades del sector petrolero. No nos engañamos. Nuestro futuro, de aprobarse las iniciativas propuestas, será el mismo que viven ya los 85,000 trabajadores que actualmente están contratados bajo el régimen de outsourcing en las 400 empresas privadas transnacionales y contratistas que prestan servicio a Pemex. Ramos Luna se pronunció por un adecuado combate a la corrupción al interior de Petróleos Mexicanos y expandir la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la paraestatal. La Administración de Petróleos Mexicanos debe respetar los derechos humanos laborales establecidos en los convenios internacionales y las leyes laborales del país, y, en particular, los derechos de asociación y libertad sindical. El ex legislador Porfirio Muñoz Ledo emitió reflexiones jurídicas sobre la propuesta de reforma energética. En ellas aseveró que el presidente de la República no puede ser entendido como un representante del constituyente permanente. Las reformas a la Constitución no podrían nunca limitar o destruir los derechos del hombre ni los derechos de la sociedad consagrados después de la guerra de reforma.
Muñoz Ledo afirmó que los cambios que ha sufrido el artículo 27 constitucional fueron para fortalecer la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y no para debilitar el papel del Estado en este sector. Nuestros juristas han coincidido en que la ampliación o reducción de los límites materiales implícitos en la Constitución depende de la sociedad mexicana, considerada como fundamental y básico en su Constitución. El senador Alejandro Encinas fue el encargado de informar de las conclusiones obtenidas del análisis de la exposición de diversos especialistas en diversas áreas de la industria energética nacional. Abordamos todos y cada uno de los temas y de manera muy importante el de la transparencia, la rendición de cuentas y el tema de la profunda corrupción que existe en estos organismos públicos que se han convertido, al igual que en toda la vida pública en el país, en el principal cáncer de la administración pública. El también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda destacó la importancia de emprender acciones que detengan una eventual privatización del sector petrolero. Que hagamos un frente único para la defensa del petróleo y para contar con un plan energético nacional digno para este país. El control del petróleo significa poder, y no solo poder económico, sino también poder político. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, consideró que la propuesta de reforma energética que promueve el gobierno federal se nutre de aspectos derrotistas para la industria energética mexicana. Si se adopta la filosofía política que anima al peñismo hoy, tendrá entonces también que adaptarse y adoptarse nuestro proyecto hacia el futuro a la idea conformista y derrotista de que México no tiene ni puede tener la tecnología necesaria para explotar sus principales activos. Ebrard se pronunció por juntar 1.600.000 firmas para poder realizar una consulta popular que determine si se reforma la Constitución o no en materia energética. Sostuvo también que bancadas de izquierda deben votar en contra de la propuesta del gobierno federal. Nadie en la izquierda mexicana puede atreverse a votar en favor de una iniciativa de reforma constitucional que va en contra de los principios del partido que los postula, que va en contra de la plataforma electoral que presentaron. Precisamente el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que en su fuerza política no hay diferencias en torno a la reforma energética, pues están en contra de toda modificación constitucional que permita la participación de extranjeros en la industria energética nacional. No hay ninguna duda acerca de cuál debe ser el sentido de nuestra actuación, cuál es nuestra posición y hasta dónde tenemos que defenderla. En un tema, como ahorita se ha expresado muy bien, va a depender de cómo se resuelva la vida del país durante las próximas generaciones. Anunció que el próximo domingo se convocará a una movilización en contra de lo que consideró la entrega de los recursos de la nación a empresas extranjeras. Que nuestra lucha es en todos los frentes como partido, en el parlamentario, en los foros de debate como estos, en el conjunto de las cámaras, en la plaza. El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Alta reiteró el compromiso de esta fracción por actuar con congruencia, responsabilidad y lealtad en el proceso legislativo que seguirán las diversas propuestas de reforma energética. El debate público no solamente es en las cámaras, el debate público se hace en las calles, se hace en el día a día de todas y de todos las mexicanas y los mexicanos. El legislador anunció que hay avances importantes en el proceso de solicitud de una consulta popular sobre las iniciativas presentadas en materia de reforma energética. Yo espero que para este fin de semana, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le doy cuenta de ello, ya podamos alcanzar el 1.000.000 de firmas. Así es que vamos caminando en eso y vamos a estar muy pendientes.
El último participante en la sesión de clausura del foro de debate en materia energética fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien advirtió que la reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal es privatizadora, pero a pesar de ello reconoció que puede ser aprobada por las cámaras del Congreso de la Unión. Sería muy grave que la mayoría de los miembros del Congreso quedaran marcados de por vida por este voto contrario a los intereses del país, por este voto contrario al ejercicio de nuestra soberanía, por este voto contrario a todo lo que ha representado la lucha libertaria. El ex candidato presidencial afirmó que es muy clara la intención del gobierno de Peña Nieto por entregar la industria petrolera nacional a empresas extranjeras y señaló que la ruta a seguir consiste en consultar a la ciudadanía. Pero preparémonos desde ahora. Tenemos que reunir las firmas para que esta consulta sea convocada por las autoridades, para que podamos tener esta consulta vinculante y echar abajo estas reformas en caso de que llegaran a producirse.